Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. La Ciudad de México no duerme, solo se pausa. A las 11:30 de la noche, mientras millones de personas se acomodan en sus camas en los multifamiliares de Iztapalapa o en las casas de interés social de Tláhuac, bajo sus pies ocurre un fenómeno de dimensiones industriales. El sistema de transporte colectivo Metro, esa enorme serpiente de naranja y acero, comienza su proceso de exhalación. Es el momento en que el poder de las vías se corta, el zumbido de los motores se apaga y el silencio, un silencio artificial y pesado, se adueña de los túneles. Alberto, a quien todos en el taller de mantenimiento de Tláhuac conocían simplemente como Beto, terminaba de amarrarse las botas de seguridad. Beto no era un novato. Tenía casi 10 años en el sistema. Había visto de todo, desde los arrollados que deciden terminar con su vida en la hora pico, hasta las extrañas sombras que los conductores juran ver en las interestaciones de la línea 2. Pero la línea 12 era diferente. Desde aquel mayo trágico del 2021, la línea dorada se sentía como una cicatriz mal cerrada. Aunque gran parte se había rehabilitado, el aire en los túneles profundos nunca volvió a ser el mismo. Se sentía cargado, eléctrico, como si el concreto mismo recordara el peso de la tragedia. «Órale, Beto, no te me quedes dormido en el vestíbulo», le gritó el jefe Arreola desde la oficina de despacho, una pecera de vidrio manchada de nicotina y grasa. «Hoy te toca la inspección de vía 1, tramo de interestación entre Olivos y Tezonco. Reportaron un ruido extraño en la zapata colectora del convoy 07. Checa si hay algún objeto extraño en la barra guía». Beto asintió, aunque por dentro sintió una punzada de incomodidad. Olivos. Nadie quería trabajar en Olivos después de la medianoche. «Enterado, jefe, me llevo el radio y la linterna de halógeno. ¿Hay gente de obra civil trabajando más adelante?», preguntó Beto ajustándose el cinturón de herramientas que pesaba unos buenos 8 kilos. «Se supone que no. Estás solo con tu alma, mi Beto. Si ves a la Llorona, me la saludas», bromeó Arreola, pero su risa no llegó a sus ojos. En el metro, las bromas sobre aparecidos son la única forma de lidiar con el miedo real. Beto bajó a la zona de vías. La oscuridad ahí abajo no es como la de la superficie. En la calle siempre hay un poste de luz, el reflejo de una ventana, la luna. En el túnel del metro, la oscuridad es absoluta, sólida, casi táctil. Al encender su linterna de cabeza, el haz de luz cortó el aire, revelando millones de partículas de polvo de metal y asbesto flotando en el vacío. Caminó sobre el balasto, esas piedras grises que sirven para amortiguar el peso de los trenes. El sonido de sus pasos era el único que llenaba el espacio. Crunch, crunch, crunch. Era un ritmo hipnótico. A los pocos minutos de caminata, el calor del taller se disipó, reemplazado por una corriente de aire frío que soplaba desde las lumbreras de ventilación. Para hacer el camino menos tedioso, Beto se puso sus audífonos de diadema. Eran unos de alta gama que permitían la entrada de ruido ambiental, pero que podían conectarse a la frecuencia de radio del metro mediante un adaptador. Le gustaba escuchar la música de su celular, pero siempre dejaba un canal abierto para las comunicaciones de la central de control por si acaso. Puso una lista de reproducción de rock urbano, algo de El Tri para aguantar la jornada. Lora cantaba sobre la soledad en la ciudad, mientras Beto iluminaba las fijaciones de la vía. Todo parecía normal. Pernos en su lugar, aisladores limpios, nada de filtraciones de agua por ahora. Entonces, la música se cortó. No fue una pausa de la aplicación, fue una interferencia violenta, un chirrido agudo que lo hizo saltar y arrancarse los audífonos. «Ah, caray, pinche radio», masfulló, revisando los cables. Se puso los audífonos de nuevo, pero no regresó la música. En su lugar, escuchó una voz. No era la voz del despachador de la central, que solía ser un tipo con voz de fumador empedernido. Esta era una voz de mujer, joven, con un eco extraño, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «No me va a dar tiempo de llegar. El examen es mañana. ¿Por qué se paró el tren?». La voz subía y bajaba de volumen, mezclada con el sonido de estática rítmica. Beto se detuvo frente a una de las columnas de soporte.
Miró a su alrededor. No había nadie. El túnel estaba desierto. Central, aquí Alberto Ruiz en inspección de vía. Creo que tengo una interferencia en mi frecuencia. Hay alguien colado en el canal 4. ¿Me copian? Silencio. Un silencio que de pronto se sintió más pesado que las toneladas de tierra sobre su cabeza. Señora, ¿me permite pasar? Gracias. Ya casi llegamos a Olivos. La voz continuó, ignorando por completo el llamado de Beto. Lo que realmente le heló la sangre no fue la voz en sí, sino los sonidos ambientales que la acompañaban. A través de los audífonos, Beto podía escuchar el murmullo de una multitud, el sonido de los frenos de aire de un tren en movimiento, el roce de la ropa, el sonido de un celular Nokia antiguo sonando en algún lugar del fondo. Era el sonido de un vagón lleno de gente en hora pico, pero él estaba en un túnel vacío a las 12:30 de la noche. De seguro es algún pinche eco de las grabaciones de seguridad, se dijo a sí mismo, aunque sabía que el sistema de radio del metro no guardaba grabaciones de audio ambiente de los vagones. Algún técnico me está queriendo asustar, muy chistosos. Siguió caminando, tratando de ignorar los susurros en sus oídos. Llegó al punto exacto donde la estructura de acero se unía con el tramo elevado que colapsó años atrás. Ahí, la iluminación de emergencia era más escasa. El haz de su linterna iluminó algo que brillaba en el suelo, entre los durmientes de madera. Se agachó. Era un teléfono celular, un modelo moderno, con la pantalla estrellada, pero extrañamente, la luz de notificación parpadeaba en un azul constante. Beto lo recogió. Estaba frío, como si hubiera estado en un refrigerador. Al tocar la pantalla, esta se encendió por un segundo, mostrando una foto de fondo, una muchacha sonriente, con su uniforme de la prepa, abrazando a un perro. La voz en los audífonos gritó de pronto, un alarido de puro terror mezclado con el sonido de metal desgarrándose. Beto soltó el teléfono y se llevó las manos a los oídos, cayendo de rodillas sobre las piedras. El sonido en los audífonos era ensordecedor. Gritos, llanto, el estruendo de toneladas de concreto cayendo sobre lámina delgada. Y luego, el silencio más absoluto que había experimentado en su vida. Se quitó los audífonos y los lanzó lejos. Respiraba agitado. El sudor frío le empapaba la nuca. «¿Quién anda ahí? Ya estuvo bueno», gritó, pero su voz no tuvo eco. Fue como si el túnel se estuviera tragando el sonido. Recuperó la compostura como pudo. El entrenamiento le decía que debía reportar el hallazgo del teléfono y salir de ahí, pero algo en su interior, esa curiosidad morbosa que a veces nos empuja al abismo, lo obligó a mirar hacia adelante. A unos 20 metros, donde la luz de su linterna apenas llegaba, vio una silueta. Estaba sentada en la orilla de la banqueta de mantenimiento. Era una figura pequeña, encorvada. «¡Hey, compañero! ¿Estás bien?», preguntó Beto, acercándose lentamente. La figura no se movió. Conforme se acercaba, Beto notó que la ropa de la persona estaba cubierta de un polvo blanquecino, como cal o cemento fresco. Era la muchacha de la foto del celular. Tenía la mirada perdida, fija en la pared de concreto del túnel. En su hombro llevaba una mochila de tirantes, uno de los cuales estaba roto. Beto se detuvo a 3 metros. El olor... Dios, el olor. No era el olor a muerto que uno esperaría. Era un olor a ozono, a tierra recién removida, y algo dulce, como flores de cempasúchil pudriéndose. «Niña, ¿qué haces aquí abajo? No puedes estar aquí, es peligroso», dijo Beto con la voz temblorosa. La muchacha giró la cabeza. El movimiento fue lento, antinatural, como si sus vértebras estuvieran llenas de arena. Cuando la luz de la linterna le dio de lleno en la cara, Beto sintió que el corazón se le detenía. La chica no tenía ojos. En su lugar había 2 cuencas profundas llenas de esa misma estática gris que había escuchado en la radio. «¿Ya llegamos a Mixcoac?», preguntó ella. Su voz no salió de su boca, salió de los audífonos que Beto había tirado en el suelo a varios metros de distancia. Beto retrocedió, tropezando con sus propios pies. La muchacha se levantó. No lo hizo de forma humana. Se irguió como si alguien la estuviera jalando de hilos invisibles desde el techo. «Mi mamá me está esperando en la terminal.
Dijo que iba a hacer de cenar tacos de guisado. No quiero llegar tarde. Yo te ayudo a salir. Vente, camina hacia el taller, balbuceó Beto, el instinto de ayuda peleando contra el terror más primitivo. No podemos salir, dijo, y por primera vez una lágrima de color grisáceo rodó por su mejilla de piedra. El tren se quedó a la mitad. Todos nos quedamos a la mitad. En ese momento el túnel vibró. Un rugido profundo, como el de un animal herido, recorrió las paredes. A lo lejos, en la dirección de donde Beto venía, se escuchó el sonido de un tren. Pero era imposible. La corriente estaba cortada. No había conductores a esa hora en ese tramo. Las luces de emergencia empezaron a parpadear con una frecuencia frenética. Rojo, blanco, oscuridad. Rojo, blanco, oscuridad. En cada destello de luz, Beto veía que la muchacha ya no estaba sola. Detrás de ella empezaron a aparecer más figuras. Un hombre mayor con un maletín, un niño agarrado de la mano de nadie, una mujer con el uniforme de una tienda departamental, todos cubiertos de polvo gris, todos con esas cuencas vacías. Beto dio media vuelta y empezó a correr. Corrió como nunca en su vida, ignorando el dolor en sus rodillas al chocar con el balasto. Pero el túnel parecía estirarse. La distancia que antes había recorrido en 10 minutos ahora parecía no tener fin. Miró hacia atrás por un segundo. El grupo de sombras no lo perseguía corriendo. Simplemente caminaban, con paso lento y seguro, pero en cada parpadeo de las luces estaban 10 metros más cerca. Y lo peor no eran ellos, lo peor era lo que venía detrás de ellos. Desde la oscuridad del túnel profundo, un resplandor azul, intenso y frío, empezó a iluminar las paredes. Era el frente de un tren, pero un tren que se veía translúcido, como hecho de humo y relámpagos. El sonido que emitía no era el de un motor eléctrico, era un lamento coral, miles de voces gritando al unísono en una frecuencia que hacía que a Beto le sangraran los oídos. Llegó a la zona donde había tirado sus audífonos. Al pasar junto a ellos, escuchó claramente la voz del jefe Arreola saliendo del aparato, pero sonaba distorsionada, como si viniera de hace muchos años. «Beto, Beto, contesta. Se cayó la trave. Beto, dime que no estabas ahí». Beto se detuvo en seco, confundido. ¿Se cayó la trave? Eso fue en el 21. Yo estoy aquí, en el presente, pensó, con la mente a punto de romperse. Miró su propia mano, la que sostenía la linterna. Bajo la luz potente, vio con horror que su piel estaba empezando a tornarse gris. Sus uñas estaban quebradizas, y un fino polvo de cemento empezaba a brotar de sus poros. «No, no, no, esto no es real», sollozó, cayendo de nuevo. El tren fantasma estaba ya a pocos metros. La muchacha de la mochila se detuvo justo frente a él. Le extendió una mano gris, fría como el hielo de una morgue. «Súbete, Beto. Todavía nos falta una estación para llegar a casa. El jefe Arreola ya te está esperando en el tablero». Beto cerró los ojos y gritó, esperando que la oscuridad finalmente lo consumiera. Pero en lugar de un impacto, sintió un vacío absoluto, como si el piso se hubiera esfumado bajo sus pies. Cuando abrió los ojos, las luces de emergencia eran estables. El silencio había vuelto. No había tren fantasma, no había muchacha gris. Estaba solo en el KM 12.500, pero algo había cambiado. Al mirar hacia su radio, que colgaba de su cinturón, vio que la pantalla no mostraba la hora actual. El reloj digital corría hacia atrás frenéticamente, deteniéndose en una hora que jamás olvidaría, 22:22. Beto se puso de pie, temblando. Tenía que salir de ahí, pero al iluminar la pared del túnel para orientarse, vio algo que le heló el alma. En el concreto, grabado como si llevara ahí décadas, estaba su propio nombre escrito con una letra infantil. Beto estuvo aquí, mayo 2021. El primer capítulo del viaje de Beto al inframundo de la línea 12 apenas comenzaba, y el túnel, hambriento de historias y de almas, no pensaba dejarlo ir tan fácilmente. El silencio que siguió al estruendo fue peor que el ruido mismo.
Beto se quedó de rodillas, con los dedos enterrados en el balasto, sintiendo cómo las piedras afiladas le cortaban la piel. Pero no sentía dolor. Ese fue el primer signo de que algo andaba muy mal. Sus manos sangraban un líquido espeso y oscuro, casi como aceite de motor, pero la sensación de ardor simplemente no llegaba. Se puso de pie, tambaleándose. La linterna de su casco empezó a parpadear, perdiendo intensidad, proyectando un haz amarillento que apenas lograba penetrar la negrura. El aire se sentía distinto. Ya no era el aire viciado de los túneles, sino un aire estancado, antiguo, como el de una tumba que acaba de ser profanada después de siglos. «Jefe, Arreola, ¿me escuchan?», suplicó al radio, pero el aparato solo emitía un siseo constante, un ruido blanco que por momentos parecía formar palabras en un idioma olvidado. De pronto, un sonido rítmico empezó a vibrar desde el suelo. Tum, 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 tum. No era un tren, era un latido. El túnel entero parecía estar respirando. Beto miró hacia las vías y vio con horror que los rieles de acero no eran rectos, se ondulaban levemente, como si fueran venas transportando algo vivo. A lo lejos, una luz blanca comenzó a acercarse. Esta vez no era el resplandor azulado del tren fantasma, sino la luz frontal de un convoy real, o eso parecía. El tren avanzaba con una lentitud exasperante, chirriando en cada curva. Beto se quedó petrificado mientras el primer vagón se detenía justo frente a él. Las puertas se abrieron con un quejido metálico. El interior estaba iluminado por esas lámparas de tubo fluorescentes que parpadeaban con un tono verdoso, dándole a todo un aspecto de hospital abandonado. No había nadie en el primer vagón, pero los asientos estaban llenos de objetos: una mochila escolar rota, un zapato de tacón, una bolsa de mandado con naranjas que se pudrían a una velocidad visible, soltando un vaho dulce y asfixiante. «No te subas, Beto, no seas pendejo, no te subas», se susurró a sí mismo. Pero entonces, desde el altavoz del vagón, una voz familiar retumbó. Era la voz de su madre. «Hijo, ya vente a cenar, se va a enfriar el café». El corazón de Beto dio un vuelco. Su madre había muerto hacía 3 años. Sin pensarlo, impulsado por una nostalgia que pesaba más que el miedo, puso un pie dentro del vagón. En cuanto ambos pies tocaron el piso de linóleo gris, las puertas se cerraron con una fuerza violenta, sellándose como si fueran las fauces de un animal. El tren arrancó de golpe, arrojando a Beto contra los asientos. Intentó levantarse, pero la gravedad se sentía extraña, como si el tren estuviera bajando en un ángulo demasiado inclinado, hundiéndose más y más en las entrañas de la tierra. Miró por la ventana. Ya no había paredes de concreto. Afuera, el túnel se había transformado en un paisaje de escombros infinitos. Podía ver vigas de acero retorcidas que flotaban en la oscuridad, restos de concreto suspendidos en el aire y, lo más aterrador, miles de pantallas de celular flotando como luciérnagas, todas mostrando mensajes de WhatsApp sin leer. «¿Dónde estás? Ya llegué a la estación. Te amo. Contéstame. ¿Qué es este lugar?», gritó Beto, golpeando el vidrio. «Es la estación del olvido, jefe», dijo una voz detrás de él. Beto dio un salto. Sentado en el último asiento del vagón había un hombre con el uniforme de conductor del metro, pero el uniforme era de los años 70, color café con el logotipo antiguo. El hombre tenía el rostro oculto por la sombra de su gorra, pero sus manos, que descansaban sobre sus rodillas, eran solo huesos pelados. «¿Quién es usted? ¿Usted conduce esta madre?», preguntó Beto, retrocediendo hacia la cabina. «Aquí nadie conduce, joven. El tren sabe a dónde ir. Él solo sigue el rastro de la pena», dijo el conductor sin moverse. «Usted no debería estar aquí. Usted es de los que se quedaron después, pero su hilo todavía no se corta del todo». «Yo solo estaba trabajando», balbució Beto. «El jefe Arreola me mandó». El conductor soltó una carcajada seca, que sonó como hojas secas crujiendo. «Arreola, ese pobre diablo sigue buscando en el lugar equivocado. Todos buscan arriba, en los altares, en las noticias, pero la verdad está aquí abajo. La línea 12 no se cayó por falta de pernos, joven.
Se cayó porque la tierra reclamó lo que es suyo. Este túnel cruza un cementerio que ni los aztecas se atrevieron a nombrar. El tren frenó de seco, haciendo que Beto cayera al suelo. Las puertas se abrieron. «Estación. La culpa», anunció una voz mecánica, carente de toda humanidad. Beto miró hacia afuera. El andén estaba atestado de gente. Pero no eran personas normales. Eran sombras densas, como si estuvieran hechas de chapopote. Todos intentaban subir al tren al mismo tiempo, empujándose, gimiendo, pero una barrera invisible les impedía entrar. Sus rostros eran máscaras de angustia absoluta. Entre la multitud, Beto vio a alguien que lo hizo palidecer. Era él mismo, o una versión de él. Se vio a sí mismo sentado en una banca del andén, llorando, sosteniendo el radio que Arriola le había dado. «Ese eres tú en 5 minutos y no sales de aquí», dijo el conductor fantasma, apareciendo de pronto junto a él. «El tiempo aquí es como un círculo de vía. Si te quedas, te convertirás en un eco más». «¿Cómo salgo? Dígame cómo salir», suplicó Beto, viendo cómo las sombras empezaban a romper la barrera invisible y metían sus manos negras por las puertas del tren. El conductor lo tomó del brazo. El frío de esos dedos óseos le caló hasta el alma. «Tienes que caminar por el pasillo de los sueños rotos. Está al final del convoy. Pero ten cuidado, Beto. El tren no quiere que te vayas. Le gusta tu energía. Eres el único que todavía huele a sol y a calle». Beto corrió hacia el siguiente vagón. Al cruzar el pasamanos de Unión, el mundo pareció distorsionarse. El vagón ya no era un vagón de metro. Se había transformado en el pasillo de su propia casa de la infancia. Las paredes tenían el mismo color de pintura descascarada, el mismo olor a sopa de fideo. Caminó por el pasillo, pero cada puerta que abría lo llevaba de vuelta al tren. Un vagón era su escuela primaria, otro era el hospital donde murió su padre, otro era la oficina de mantenimiento donde Arriola le entregaba su rol de turno. En cada vagón, las sombras de los pasajeros de la línea 12 lo miraban. Ya no eran grises, ahora eran rojas, como si estuvieran en carne viva. «Ayúdanos, Beto. Diles que no fue nuestra culpa. Diles que solo queríamos llegar a casa», le gritaban tironeando de su uniforme. Beto sentía que la fuerza se le escapaba. El polvo gris que antes vio en su piel ahora cubría sus brazos hasta los codos. Sus movimientos eran lentos, pesados. Cada paso le costaba una eternidad. Llegó al último vagón. Ahí, al final, no había una cabina de conducción. Había un espejo enorme que ocupaba toda la pared trasera del tren. Pero el espejo no reflejaba el vagón, reflejaba la superficie. Beto vio, con una claridad dolorosa, la avenida Tláhuac. Vio los carros pasar, vio un puesto de tamales echando vapor, vio a una pareja riendo mientras caminaba hacia el paradero. Era la vida, era el mundo real, a solo unos metros, pero separado por una barrera insuperable. De pronto, el reflejo cambió. Vio al jefe Arriola y a 3 tipos de protección civil caminando por las vías con lámparas potentes. Estaban justo donde él había dejado su casco. «¡Aquí estoy! ¡Jefe! ¡Arriola! ¡Miren hacia acá!», gritó Beto golpeando el espejo. En el reflejo, Arriola se detuvo. Miró directamente hacia donde Beto estaba, pero no vio al hombre. Solo vio el aire vacío. «Ya valió madre», dijo Arriola en el reflejo con voz apagada. «No hay rastro de él. Es el cuarto que se traga la vía este mes». ¿El cuarto? Beto no entendía. ¿Cuánta gente se había perdido realmente en esos túneles? El tren empezó a acelerar de nuevo. Las sombras en los vagones anteriores empezaron a aullar, un sonido que le desgarraba los tímpanos. El conductor fantasma apareció de nuevo, flotando en medio del vagón. «El espejo es la salida, Beto, pero para cruzar tienes que dejar algo a cambio. Nadie sale de la línea 12 completo. El tren siempre cobra su pasaje». «¿Qué quiere?», preguntó Beto desesperado. «Tu nombre. Si cruzas ese espejo,
Volverás al mundo, pero nadie sabrá quién eres. Serás un fantasma entre los vivos, un hombre sin pasado, sin familia, sin rostro en los recuerdos de los demás. ¿Estás dispuesto a ser nadie con tal de volver a ver el sol? Beto miró el espejo. Vio la foto de su madre en la mesa de su casa. Vio sus propias fotos de niño. Si aceptaba, todo eso desaparecería. Sería como si nunca hubiera nacido. Pero si se quedaba, sería parte de esa masa gris que gritaba en la oscuridad por toda la eternidad. El tren dio un rugido metálico y las paredes empezaron a cerrarse sobre él, como si el vagón se estuviera comprimiendo. Las sombras ya estaban en el umbral del último vagón, extendiendo sus manos de chapapote para arrastrarlo al centro del convoy. Beto cerró los ojos. Pensó en el olor del aire fresco de la mañana en el paradero de Pantitlán y se lanzó de cabeza contra el espejo. El sonido del cristal rompiéndose no fue un estruendo, sino un suspiro. Beto sintió que caía en un pozo de agua helada. La oscuridad lo envolvió por completo y por un segundo sintió que miles de manos le arrancaban los recuerdos de la piel, como si le quitaran una costra. Olvidó el nombre de su perro, olvidó el sabor de su comida favorita, olvidó el color de los ojos de la mujer que amaba. Y finalmente olvidó su propio nombre. Despertó con la cara enterrada en el balasto frío. La luz de una linterna potente le dio de lleno en los ojos. «¡Aquí hay uno! ¡Encontramos a alguien!», gritó una voz. Beto intentó hablar, pero su garganta estaba llena de polvo. 2 hombres con chalecos naranjas lo levantaron. Estaba a unos metros de la estación Tezonco. «¿Quién eres, compañero? ¿De dónde saliste?», le preguntó uno de los rescatistas, revisando su uniforme. Beto miró su propio gafete. Estaba en blanco. Miró sus manos. Ya no eran de piedra, pero estaban pálidas, casi transparentes. No sé», logró articular. «Ha de ser un indigente que se metió por las lumbrevas», dijo otro de los hombres, con desprecio. «Llévenlo a la superficie y que se encargue la policía. No tiene identificación, no tiene nada». Beto fue escoltado hacia la salida. Al subir las escaleras eléctricas apagadas, pasó junto al jefe Arreola, el hombre que había sido su jefe por 8 años, que lo conocía desde que entró como aprendiz. Lo miró directamente a los ojos. «Pobre diablo», dijo Arreola, sin un ápice de reconocimiento. «Tengan cuidado dónde lo dejan. No vaya a ser que se vuelva a meter». Beto salió a la avenida Tláhuac. Eran las 6 de la mañana. El sol empezaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. La gente corría para alcanzar los camiones. Los puestos de comida empezaban a abrir. El mundo seguía su curso, ruidoso y caótico. Se tocó la cara. Estaba vivo. Estaba afuera. Pero al mirar hacia abajo, hacia la entrada del metro, vio a la muchacha de la mochila gris parada en la sombra de las escaleras. Ella le sonrió y puso un dedo sobre sus labios, pidiendo silencio. Beto se dio cuenta de que aunque estaba en el mundo de los vivos, una parte de él, la parte que tenía nombre y alma, se había quedado sentada en aquel vagón eterno, esperando que el tren volviera a pasar. La luz del sol en la Ciudad de México tiene un matiz particular a las 6 de la mañana. Es una mezcla de oro sucio y smog que baña las láminas de los puestos de tamales y el asfalto gastado de la avenida Tláhuac. Para cualquiera, ese resplandor es el inicio de la rutina, del échale ganas, del café en vaso de unicel. Para el hombre que solía llamarse Alberto Ruiz, esa luz era un ácido que le quemaba la retina. Se quedó parado en la banqueta, justo afuera de la estación Tezonco. La gente lo golpeaba al pasar. Algunos le lanzaban una mirada de asco al ver su uniforme de mantenimiento hecho jirones y cubierto de ese polvo grisáceo que parecía no desprenderse con nada. «Fíjate por dónde caminas, carnal», le gritó un tipo con prisa, empujándolo fuera del camino. Beto quiso contestar. Quiso decir: «Trabajo aquí. Soy Beto, el que arregla las vías para que tú llegues a salvo».
pero cuando abrió la boca, el sonido que salió fue un siseo seco, como el aire escapando de una válvula de presión. Sus cuerdas vocales se sentían llenas de arena. Peor aún, al intentar recordar su propio nombre para gritarlo, solo encontró un hueco negro en su mente. El pacto con el espejo se había cumplido. Estaba vivo, sí, pero su existencia se había borrado del registro del mundo. Caminó sin rumbo durante horas. Pasó por la casa donde creía vivir, una unidad habitacional en San Lorenzo Tezonco. Vio a una mujer salir con una bolsa de basura. Reconoció su rostro, los lunares en su cuello, el aroma de su perfume barato. Era su esposa, o lo había sido. Se acercó a ella con el corazón martilleando en el pecho. ¿Elena? Logró articular con una voz que no era la suya. La mujer se detuvo, lo miró de arriba a abajo con una indiferencia absoluta, como si estuviera viendo un poste de luz o a un perro callejero. ¿Se le ofrece algo, señor? No tengo cambio, perdón, dijo ella, apurando el paso y cerrando la reja con un estruendo que le dolió en el alma. Beto se derrumbó en la acera. No era solo que no lo conocieran, era como si su presencia física fuera una interferencia en la realidad. Los perros no le ladraban, los pájaros no volaban cuando él pasaba. Era un fantasma con cuerpo, un error en el sistema. Regresó a las inmediaciones del metro. No tenía a dónde más ir. El hambre no llegaba, el cansancio tampoco. Solo sentía una sed atroz, pero no de agua, sino de esa estática eléctrica que vibraba bajo el suelo. Entendió entonces que el pasaje que había pagado era solo el inicio de una transformación. El metro no lo había soltado, lo había convertido en su anticuerpo, en un parásito que ahora pertenecía a la infraestructura. Buscó una entrada oculta. Una de esas rejillas de ventilación que solo los trabajadores conocen. Bajó de nuevo a la oscuridad, pero esta vez no necesitaba linterna. Sus ojos, ahora desprovistos de color, veían el túnel en una gama de grises brillantes. Veía las corrientes de energía fluyendo por los cables. Veía los rastros de calor dejados por los trenes que pasaban por encima. Y entonces lo escuchó. El llanto. No era el llanto de los fantasmas del tren cenizo. Era un llanto vivo, agudo, lleno de un terror presente. Beto se movió con una agilidad que nunca tuvo como humano, deslizándose por las sombras hasta llegar a la curva que unía Olivos con Nopalera. Ahí, atrapado entre un muro de contención y una caja de alta tensión, estaba un niño. No tendría más de 10 años. Tenía el uniforme escolar sucio y una herida en la frente que sangraba un rojo vibrante, el único color real que Beto había visto en lo que le parecía una eternidad. «Pequeño», susurró Beto. El niño gritó, encogiéndose. Para él, lo que salía de las sombras no era un hombre, sino una figura alta, pálida, con ojos que brillaban como neón fundido, y un uniforme que parecía fundirse con el concreto. «No me haga nada. Me quedé dormido en el tren y desperté aquí abajo. Quiero ir con mi mamá», sollozaba el niño. Beto sintió una punzada de humanidad. Ese niño era el pasajero cero de una nueva tragedia. El túnel estaba empezando a vibrar de nuevo. El olor a ozono y a flores podridas inundó el lugar. El tren de las cenizas estaba llegando por su siguiente tributo. «Escúchame bien», dijo, tratando de suavizar su voz metálica. «Tienes que correr. No mires las luces, no escuches las voces. Si oyes que alguien te llama por tu nombre, no voltees». «¿Usted quién es?», preguntó el niño, limpiándose las lágrimas con una mano temblorosa. Soy el que cuida el camino», mintió, o tal vez era la verdad. «Corre hacia allá, busca la luz amarilla. Hay una escalera de emergencia a 100 metros. Sube y no pares hasta que sientas el aire frío». De la negrura del túnel emergió la muchacha de la mochila gris. Esta vez no se veía triste, se veía hambrienta. Detrás de ella, el convoy translúcido avanzaba sin ruido, con las puertas abiertas como fauces esperando ser alimentadas. «Déjalo, Beto», dijo la muchacha, y su voz resonó directamente en el cráneo del ex técnico. «El tren necesita equilibrio. Uno sale, otro entra. Es la ley del túnel.
Si él se va, tú tendrás que ocupar su lugar para siempre en el vagón de los gritos. Beto miró al niño. Vio en él toda la vida que él ya no poseía. Vio los domingos de fútbol, los regaños por no hacer la tarea, el sabor de un helado derretido bajo el sol. No podía dejar que ese brillo se apagara en este lugar de mierda. ¡Corre, niño! ¡Ahora!, rugió Beto. El niño se echó a correr. Las sombras del tren intentaron materializarse frente a él. Manos hechas de humo negro brotaban del suelo para sujetarle los tobillos. Beto se lanzó contra ellas. No usó herramientas, usó sus propias manos, que ahora se sentían como bloques de granito. Luchó contra la muchacha gris, contra el conductor de huesos pelados, contra el peso de miles de almas que querían compañía en su miseria. El tren fantasma rugió, un sonido que sacudió la estructura misma de la línea 12. Los sensores de sismo de la ciudad debieron activarse en ese momento, pero nadie sabría que el epicentro era una batalla por el alma de un niño. ¡Vete de aquí!, gritó Beto, sujetando la puerta del vagón fantasma con una fuerza sobrehumana, impidiendo que se cerrara sobre el niño que apenas alcanzaba la escalera. El conductor fantasma se acercó a Beto. Sus órbitas vacías ardían con un fuego fatuo. «Has elegido mal, pasajero cero. Podrías haber sido un espectro libre, vagando por la superficie. Ahora serás el motor». El tren succionó a Beto hacia adentro con una fuerza magnética irresistible. Los cables de alta tensión del túnel real soltaron chispas, fundiéndose con la estructura del tren espectral. Beto sintió cómo su cuerpo se deshacía, convirtiéndose en parte de la maquinaria, en el aceite que lubricaba los engranes del dolor, en el aire comprimido que hacía sonar las puertas. El niño logró salir. Arriba, en la superficie, la policía encontraría a un pequeño asustado que hablaba de un hombre de piedra que lo salvó del tren de los muertos. Nadie le creería, por supuesto. Dirían que fue el trauma, que la falta de oxígeno en el túnel le provocó alucinaciones. Abajo, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. En el puesto central de control, PCC, los monitores mostraron algo que los ingenieros no supieron explicar. Durante 3 segundos, todos los trenes de la línea 12 se detuvieron al mismo tiempo. En las pantallas de comunicación apareció un mensaje corto escrito en un código que no pertenecía al software del sistema. Turno completado. La vía está libre. Pasaron los meses. La historia de Beto, o del hombre que desapareció en el túnel, se convirtió en otra leyenda urbana más que los trabajadores cuentan para asustar a los nuevos. Algunos dicen que si te quedas solo en el taller de Tláhuac a las 3 de la mañana, puedes escuchar el sonido de una llave inglesa golpeando un riel, 3 veces, rítmicamente. Es el saludo de los que vigilan. Beto ya no tiene nombre, ni rostro, ni recuerdos, pero tiene una función. Es el guardián de la frecuencia muerta. Cada vez que el tren de las cenizas intenta subir por un nuevo pasajero, Beto sabotea la vía fantasma. Crea cortocircuitos en el más allá, bloquea las puertas de la estación del olvido y guía a los perdidos hacia la luz amarilla. A veces, cuando Elena toma el metro para ir al trabajo y el vagón pasa por el tramo de Olivos, siente un escalofrío repentino. Siente como si alguien le acariciara el cabello con una brisa helada. Ella sonríe sin saber por qué. Siente una paz momentánea en medio del caos del transporte público. Beto la mira desde el otro lado del vidrio, desde esa dimensión de estática y polvo. No puede hablarle, no puede tocarla, pero sabe que su sacrificio valió la pena. Él es ahora el alma de la línea, el fantasma en la máquina que evita que la tragedia se repita. La Ciudad de México sigue girando. El metro sigue rugiendo bajo el asfalto. Y en las profundidades de la línea 12, entre el balasto y el concreto, un hombre sin nombre sigue haciendo su guardia eterna, asegurándose de que nadie más tenga que pagar el pasaje de vuelta con su propia existencia. La historia de los últimos de la línea 12 no terminó con un colapso de concreto. Terminó con una promesa silenciosa escrita en el óxido de las vías. Mientras él esté ahí,
El último tren siempre tendrá un conductor que sabe el camino a casa. Años después, durante una remodelación profunda de la estación Olivos, los trabajadores encontraron una pequeña placa metálica incrustada en la base de una columna, en una zona donde ningún civil tiene acceso. La placa estaba vieja, pero el grabado era legible. No tenía nombres, solo una fecha y una frase que se ha convertido en el mantra de los técnicos nocturnos. A los que no llegaron, no los olvidamos. Nosotros seguimos en la vía. Dicen que si pones el oído en esa columna, todavía puedes escuchar el eco de una radio antigua, una música de rock urbano y el suspiro de un hombre que, por fin, encontró su lugar en la oscuridad. Gracias por escuchar. Bitácora del Terror, MX. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.